Buenos días, hola, ¿qué tal? Vamos a platicar un poco sobre cómo identificar aves y qué factores están implicados en esa observación. Primeramente hay que pensar que las aves tienen una vista mucho más avanzada que la nuestra y es bastante fácil que ellas nos observen más que nosotros observarlas a ellas. Así que, pues cuando observamos alguna ave, pues generalmente está un tanto descuidada o es una especie que no se espanta fácilmente por las personas, o es tal vez un sitio en donde pues es fácil observar aves porque las personas no los molestan. Y bueno, hay que considerar esto porque es importante ir con el cuidado suficiente, con el silencio, con una ropa adecuada para que sea más fácil que nosotros podamos observar las aves. Las aves están pues escondidas en muchos casos. Las aves tienen diferentes comportamientos en cuanto que se muestran o no se muestran a las personas y a otras aves y a otros organismos pues en general. Y para el caso entonces de diferentes especies decimos que hay diferente detectabilidad en las aves. Algunas de estas aves pues estarán hacia el dosel forestal. Es fácil, eh, perdón, es difícil estar observándolas. Algunas de ellas estarán pues metidas entre los arbustos y algunas pues se muestran más fácilmente. Todo eso, una mezcla de comportamiento, una mezcla de oportunidad, pues se llama detectabilidad. ¿Qué tanta probabilidad, cuál es la probabilidad de que nosotros veamos a una especie? Hay algunas especies pues que inclusive tienen una coloración y un comportamiento y una forma bastante críptica y pues se van a estar eh, pareciendo al ambiente, al tronco, a inclusive a medios abióticos, y entonces pues va a ser difícil observarlas. En el otra idea es de que las diferentes etapas de vida de un ave pues también tienen diferentes detectabilidad. En el caso de los nidos, los huevos, los pollos, pues estos están en algún sitio generalmente bastante escondido y no van a ser tan fácilmente observables. Así que a esa edad hay una detectabilidad más baja. Conforme crecen, pues los jóvenes ya saben cómo son, más rebeldes, y a pesar de que son en un inicio pues vigilados por los padres, pues empiezan a volar por ahí, a agarrar su camino por el mundo, y muchas veces los jóvenes tienen un comportamiento diferente, menos asustadizo, con aquello de que no pasa nada, etcétera, pues se dejan ver, tienen otra detectabilidad distinta. Y bueno, otro factor además de la detectabilidad es de que nuestro ojo no siempre nos dice la verdad. Aquí hay una misma imagen y dependiendo cuál tamaño estás viendo o la distancia a la cual la estamos viendo, pues la imagen que percibe nuestro ojo es distinta. Lo que quiero decir con esto es que el ojo necesita también una educación, una práctica. Es fácil luego escuchar a personas que no han recibido una instrucción ornitológica, llamémoslo así, y que dicen, pues a mí se me hace que esos ornitólogos algo les falla en la cabeza porque apenas sale una avecita y dicen, pues es fulana, es perengana, ¿no? Y pues claro, para un ojo que no está educado y que no conoce pues las características a observar, pues a eso parece. Pero pues también
Quiere decir que en un inicio, cuando estamos en esa educación para observar a las aves, pues a veces vemos cosas raras, a veces vemos cosas que no son, y por eso también esta imagen, ¿verdad? Para no dejarnos engañar con nuestra vista y tener una educación lo más posible de ella para poder hacer una identificación correcta. Hay que considerar que aparte de nuestra propia vista y de la detectabilidad, pues hay factores físicos que están también participando. En este caso es la luz y cómo incide la luz sobre las plumas. Ese organismo es el mismo que este. Estamos observándolo en la misma posición, pero pues el ángulo de incidencia de la luz entre una de las fotos y la otra pues es diferente. Y entonces el color que se muestra es distinto. Y se complica cuando esta especie pues tiene dos posibilidades, este género más bien tiene dos especies, y una de ellas tiene un color anaranjado rojizo en la barbilla, y otros pues tiene una coloración tendiente más a lo oscuro. Y entonces, bueno, pues estaríamos pensando en que son diferentes especies, posiblemente, pero pues es la misma. Así que hay que estar considerando tener una buena luz cuando realicemos las observaciones, que principalmente venga a nuestras espaldas esa luz para que podamos estar observando los colores adecuados. Hay que tener en cuenta también que en las primeras horas de la mañana, a pesar de que parece ser que ya hay suficiente luz, luego los colores no se distinguen adecuadamente hasta que hay una mayor luminosidad. Este es el caso de otra especie que está haciéndose sombra. En ese caso el sol no está a nuestras espaldas, está en otra posición, y podemos observar que los colores pues son diferentes, son distintos. Algunos simple y llanamente no los vemos, vemos un color negro y no distinguimos pues muchos detalles. Por supuesto también que la sola silueta del ave pues, nos dice mucho, el tamaño que estamos percibiendo ahí, el tamaño del pico y algunas características del ala y demás, pues nos ayudan mucho, pero no estamos percibiendo los colores de manera adecuada. Esa misma especie es esta, claro, con una posición distinta del Sol, más que nada pues a nuestras espaldas, y se ven los colores perfectamente con toda definición, su espalda un tanto rayada, ¿no? Los lores en la cara, que es la zona entre el ojo y el pico, es oscuro, etcétera. Esta especie, pues en un día nublado, se vería de esta manera. Los días nublados también hay que tener este cuidado de pensar que luego no estamos teniendo una observación adecuada de los colores. Con una luz adecuada, este es la misma especie pues que esta de acá, y entonces pues vemos que los colores definitivamente cambian. Bueno, esto mismo estamos observando aquí, y aquí igual vemos que la propia silueta que tiene el ave nos ayuda bastante. En este caso podemos ver que tiene un tamaño regular a juzgar por estas hojas. Podemos ver también que el pico es alargado, su base no es tan ancha, y parece ser que no se distingue mucho de la cabeza, ¿no? Como en otros casos. Y bueno, a juzgar también por el hábitat en donde estuvimos observando esta especie, donde tomamos esta fotografía, que había cultivos, pues podemos estar sospechando de alguna especie, ¿no? Incluyendo los colores
oscuros que se ven en este lado y estaríamos sospechando de una especie eh, de ave en particular que tiene también esa característica de este pico, ¿verdad? Y que es el Molotrus aeneus. Bueno, es posible entonces identificar las especies pues con esta luminosidad mala. Sin embargo, en muchos casos eso va a dificultar la identificación y siempre debemos de tratar de tener la luz a nuestras espaldas. En muchas ocasiones la imagen, lo que veamos pues en el campo, no es lo más adecuado y volvemos a la idea de que la silueta nos debe ayudar bastante y algunos detalles que logremos observar. Aquí se le ve un poco de color rojo a la base del pico, pero resalta también de este colibrí pues una cola bastante amplia, bastante triangular también, ¿sí? Y esto aquí en Querétaro, donde hay pocas especies de colibríes, nos ayuda bastante, porque dentro de esas especies, Cynanthus latirostris es una especie común, con una cola grande, amplia, ¿sí? Y que bueno, pues aquí también nos estaría ayudando totalmente en la identificación del ave. Cabe decir que no siempre Cynanthus latirostris tiene extendida la cola y bueno, pues tendríamos que estar esperando un poco, bastante, lo suficiente, lo necesario para estar tratando de observar las características importantes de Cynanthus latirostris en esa especie, en ese organismo que estamos tratando de identificar. Ahora, por otro lado, en este organismo que estamos viendo, pues hay cosas raras. No se ve exactamente el plumaje como debería de ser. Y bueno, si nosotros vamos a una guía de campo y vemos ahí los dibujos, las fotos que hay, pues no encontraríamos algo exactamente idéntico. Y es que este organismo que estamos viendo es un volantón, todavía no tiene el plumaje completo. Un volantón se refiere a los individuos jóvenes que recién van haciendo sus primeros ensayos de vuelo, que van saliendo del nido y que bueno, pues todavía no tienen a veces todo el plumaje completo. Bueno, a lo que voy es que no esperemos tampoco que veamos siempre los organismos en el campo tal cual están en los dibujos. En las guías de campo pues están individuos representativos de la especie. Hay machos, hay hembras, en ocasiones hay algún joven, ¿sí? Y las buenas guías pues son, a mi modo de ver, aquellas que tienen muchos dibujos en donde uno puede observar diferentes estadios de vida, diferentes condiciones del animalito y entonces, bueno, pues ya tener una cuestión más aproximada, una imagen más aproximada de todas las posibilidades de cómo podemos ver a esa especie en campo. Así que entonces, repito, no debemos esperar que un individuo en campo esté dibujado de manera exacta, ¿sí?, en las guías de campo. Pero sí debemos estar buscando que aquellas características más especiales, más específicas de las especies, puedan estar, se pueden estar viendo representadas en cualquier individuo, aunque no sea una imagen idéntica. En esta especie, que es Mimos polyglotus, el sensontle, bueno, esta mancha en el ala, ¿sí?, los colores generales de gris y de negro en las alas, ¿sí?, y si esperamos inclusive un poquito que ahí en campo para tratar de ver todas las características del ave o inclusive qué colores tiene las alas cuando vuela, también estaríamos ratificando la especie porque tiene una mancha blanca en las alas, en la parte baja de las alas. Así que entonces, bueno, pues es cuestión de que no son idénticos lo que estamos viendo a los dibujos de las guías de campo, pero hay características esenciales, importantes que debemos de buscar cuando observamos en campo. Cabe decir que
Entonces, cuando estamos en campo y estamos realizando las observaciones, cuando vemos una especie, necesitamos mantener la vista en ella, no estar pues buscando la guía inmediatamente a ver qué especie es, sino lo primero que debemos de hacer es ver todas las características que ayudan a la identificación de un ave y que para saber esas características hay otro material dentro de la carpeta. Pero bueno, necesitamos observar, observar, observar. ¿Qué tiene, cómo hace, cómo es el pico, cuáles son los colores, no quitarle la vista de encima. Y si sabemos que es una especie que tiene pues alguna otra característica en una parte que no se está dejando ver de momento, pues esperar para que el ave pues pueda tal vez darse la vuelta, tal vez volar y que en ese caso pues podamos ver las características que nos hacen falta. También, por otro lado, otra situación que dificulta la identificación de las especies es que llega a haber de manera poco frecuente algunas variaciones del plumaje naturales como este leucismo casi completo de este colibrí. Hay leucismos parciales y a veces solamente algunas plumas son las que están blancas y bueno, pues esto hace que esos individuos sean de difícil identificación y tratamos de buscar pues características que conserven, como por supuesto el tamaño, como algunas manchas tal vez, ¿verdad? Que todavía conserven y que puedan ayudarnos en su identificación. Por otro lado, eh, en algunas ocasiones tenemos por alguna razón una imagen, una observación mala en el campo. Por eso puse esta fotografía, pues que no está con mucha definición. Hasta así a veces por alguna situación los vemos en campo. Pueden estar entre ramas, pueden estar con una luminosidad que no ayude mucho, pero tratamos de estar observando aquellas características que sean importantes. El tamaño, repito, pues es uno de ellos, ¿no? La proporción aquí que se observa de la cola, ¿sí? Podemos observar lo que es la proporción, el tamaño del pico. El tamaño del pico se observa en relación al tamaño de la cabeza. Eso es lo que nos ayuda mucho a decir es corto, es largo, es pequeño, ¿no? Y bueno, pues la coloración general de la especie también nos ayuda. Así que en ocasiones no vemos la mejor definición del individuo, pero observamos características importantes y en algunos casos definitivas para asegurar la identificación del individuo. Ahora, esta foto también nos ayuda a pensar lo siguiente. En algunas especies, como es este caso de Pyrocephalus rubinus, el cardenalito, eh, resulta ser que los individuos no siempre tienen la misma coloración. Las hembras no siempre tienen esta coloración tan rojiza en la parte hacia la cloaca y a veces prácticamente tienen muy poco de esa coloración, ¿sí? Y bueno, los machos generalmente son rojos, pero algunos son eh, en alguna temporada del año al menos, pues no tienen toda esa definición del color tan clara, parecerían un poquito ahí entre rojo y algunas plumas blancas. Y entonces, bueno, pues lo que me refiero es de que la coloración puede estar variando también en las especies, en los individuos. En el caso de los jóvenes de esta especie pueden tener inclusive un color amarillento y pues en algunas guías no hay imágenes de esos jóvenes y eso pudiera entonces estar causando un problema a la hora de identificar, pero pues por eso también hay que considerar tener una buena guía con el mayor número de imágenes para que no tengamos esos problemas. Aquí está un joven con esa coloración amarilla. Este es una hembra
Tiene buena definición aquí en el pecho, se ve que es rayada, pero prácticamente no tiene ningún color rojizo hacia la parte de la cloaca. Bueno, esto de aquí es una especie, son unos individuos que si los buscamos, pues también tendríamos problemas porque no los encontraríamos fácilmente en una guía. ¿A qué me refiero? Estos individuos tienen un pico muy corto porque son individuos jóvenes, muy jóvenes. Y entonces, pues el pico no está en su tamaño de adulto y entonces nosotros buscaríamos un individuo con un pico diferente y en la guía, si no tiene estas imágenes de los jóvenes, pues no vamos a estar encontrando la especie, según nosotros. Aparte de que la coloración no es la que los adultos están teniendo. Así que, bueno, pues el pico también puede estar relacionado bueno, es una característica que luego no está representada de la misma manera y entonces pues también debemos de considerar estas variaciones. En este caso de esta imagen nos da a entender que también la actividad que esté realizando el animalito pues está eh, cambiando la forma que tiene, la proporción del cuello, la proporción de su tamaño. ¿Sí? En ocasiones las aves se estiran hasta para vernos y esa actitud, esa posición, ¿sí? Pues está haciendo variar aparentemente su tamaño, lo vemos como más grande. ¿No? Y por ejemplo, este individuo es exactamente el mismo de esta otra imagen. Y bueno, pues vemos que su forma es distinta. Y esta próxima imagen es el mismo individuo unos pocos segundos después y vemos que los colores cambian. La posición de que se tomó la foto también cambió, por cierto. Y el punto es de que pues, los colores ya no se ven de igual manera. Este es el colibrí corona violeta. Se nota perfectamente pues el porqué en esta imagen, pero pues aquí no le veríamos lo violeta por muchos lados, ¿no? También en la imagen anterior le da mejor la luz, el blanco del pecho se nota, se resalta bastante bien y aquí aunque se ve blanco no se ve de la misma manera. Así que los colores, el tamaño pueden estar cambiando también en lo que estamos observando y hay que considerarlo. Esta de acá es una especie que tiene varios morfos. En la parte norte del continente, esta especie tiene subespecies geográficamente divididas y bueno, pues esas subespecies se traducen en diferentes morfos y esta especie puede ser desde este casi negro y hasta algunos individuos más negro que esta, hasta individuos bastante claros y son la misma especie. Ahora, en el norte pues están geográficamente divididos, pero cuando migran y vienen hacia México, pues aquí están mezclados esos morfos. Aquí hay otra, otras imágenes de lo que les platico. Es el caso de la aguililla cola roja. Aquí se nota muy bien. Pero en este individuo, pues en primera la cola roja no está nada clara. Más bien dicho, está muy clara. Y bueno, pues por el color de la cola, aquí no lo podemos identificar. Y algo que se observa también es este patrón de coloración diferente. Aquí por otro lado está muy claro ese patrón de coloración, ¿sí? Y el rojo de la cola está muy tenue. Este individuo tiene algunas plumas blancas, que es un leucismo parcial. Y aquí vemos pues cómo está la situación geográfica de las diferentes especies, pero cuando migran se juntan todas aquí en esta región de México. Luego, otro punto a considerar es de que las aves mudan
mudan sus plumas. Tienen diferentes patrones de muda. No todas mudan pues en la misma secuencia, en el mismo tiempo, tampoco. Y en este caso vemos a un individuo que tiene algunas manchas azules, como se observa, y yo no he visto alguna guía, o no la recuerdo, que tenga un dibujo de este tipo. La coloración básica de este individuo pues es del joven, con esos tonos cafés, y está mudando, está cambiando también hacia adulto, y entonces el macho adulto tiene coloraciones azules, pero que aquí pues se observan un individuo todo combinado. Y luego el patrón en que va mudando no siempre es igual. No siempre empieza por la parte superior de la cabeza y el pecho, sino tiene diferentes manchas en diferentes porciones, y esto pues entonces puede confundir. Pero pues también hay que considerar el tiempo en que estamos observando, la época en que estamos realizando la observación de las aves. Si es una época en donde la reproducción en general ya va adelantado y ya los jóvenes pueden estar pasando inclusive adultos, pues esperamos ver este tipo de patrones de muda. Si la reproducción simplemente ya está avanzada, ya pasó, y hace poco pues, y vemos jóvenes con un plumaje todavía no bien definido, pues también es normal. Y entonces, bueno, pues la época en que estamos realizando la observación hay que considerarla. También es importante ver que en cualquier especie, bueno, no, en la mayoría de las especies, hay una plumaje de adulto reproductor, y lógicamente ese plumaje se muestra solamente en época de reproducción. Y el adulto posteriormente a esa época va a regresar a un plumaje de adulto, pero no en reproducción. Así que entonces, pues esa es otra muestra de que hay que considerar la temporada en que estemos observando a las aves, para tener en cuenta que podemos encontrar adultos en reproducción, jóvenes con el plumaje no bien definido. Bueno, otro punto que es muy sencillo, y es que en las aves los machos generalmente son más coloridos, más vistosos que las hembras. Eso en la mayoría de los sitios, aunque en Australia no se lleva a cabo de la misma manera. Muchas hembras también son coloridas en Australia, pero en el resto del mundo esa generalidad es cierta. Los machos tienen más colores que las hembras. Esta imagen es interesante, porque esta especie originalmente se describió como especies distintas al macho y la hembra. Posteriormente, claro, se arregló ese asunto, y bueno, ya son una misma especie como siempre lo han sido. Ahora, esta otra imagen es para hablarles de que hay especies muy semejantes, siendo dos especies diferentes. El patrón general de su plumaje, de su tamaño, de muchas cosas, son muy semejantes. En este tipo de especies, pues pudiéramos estar teniendo la opción de capturarlas, y de que en la mano estar identificando otras características importantes. A veces es el tamaño de las plumas de la cola o algo así por el estilo, para poder identificar entre las especies. Pero si nosotros no tenemos al animalito en la mano, pues va a ser muy difícil que lo identifiquemos como una especie o como otra. Y además, en las guías pues pueden decirnos que los sonidos pues son diferentes, pero pues estas especies generalmente no las escuchamos haciendo algún sonido. Y algunas de estas especies, pues si vienen migrando, ya se reprodujeron allá en el norte.
generalmente, y entonces, bueno, pues aquí ya no están haciendo esos cantos de reproducción y están pues bastante calladas y no vamos a estar oyendo sus cantos en general. Así que pues eso puede entonces que se descarte como una ayuda los sonidos, y entonces pues debemos de considerar que también la distribución de las especies nos puede dar una pista de qué especie será, porque algunas de estas especies pues tienen no la misma distribución, aunque pues no es una cuestión definitiva. En todas las especies, la distribución que está marcada en los libros, pues en muchos casos hay individuos que están pues vagando por otros sitios. Generalmente los jóvenes están por ahí buscando también otros lugares, andan medio perdidones, y eso puede ocurrir en diferente frecuencia en las especies. Hay especies que comúnmente sucede, hay otras que es raro, pero bueno, en general pueden suceder eso en las especies, que no se estén siempre observando en sus áreas de distribución como están marcadas en las guías. Y entonces, bueno, pues por eso decía que es una pista que nos ayuda para poder estar eh, dando una propuesta de identificación de la especie. Sin embargo, pues hay que considerar que si no tenemos la opción de identificarla plenamente por alguna característica observable, pues tendremos que ponerla como solamente una probabilidad por las condiciones de el sitio, el lugar pues que lo observamos. Este es el caso de una especie en donde su comportamiento, que se ve aquí de reproducción, es distinto a una especie, a otra especie muy conocida de este género que es Celasphorus. Y bueno, pues este aspecto de reproducción pues también está dado en lugares al norte del continente, y cuando pues vienen aquí no están realizando este comportamiento, no nos sirve. Y además cuando vienen, pues muchos de ellos vienen con una coloración ya no de reproducción, y entonces eso hace que los individuos sean muy parecidos entre sí y no podamos estar identificando fácilmente a una especie de otra por ser muy parecidas. Este caso del alchichique es también muy interesante. Si ustedes observan, pues hay diferencias en una especie y otra, y resulta que tienen una distribución totalmente similar, prácticamente idéntica ambas, pero en este caso el comportamiento de reproducción es distinto, y eso pues ayuda también para identificarlos, definirlos como especies distintas. Eh, esta era una especie que, bueno, que antiguamente se consideraba como una sola, pero bueno, ya con otros estudios posteriores, pues se vio que eran diferentes. También hay otro aspecto a considerar. Los casos de eh, especies que pueden hibridizar en las aves son abundantes. Son los vertebrados terrestres que más híbridos se pueden encontrar. Y entonces de esta especie que está hacia el este de Estados Unidos y esta otra del oeste, pues hay una zona en donde los híbridos pues llegan a ser frecuentes. Aquí hay un dibujo con diferentes híbridos y bueno, hay pocas guías que tengan dibujos de híbridos. Y este es uno de ellos que me encontré en campo, donde si ustedes buscan a estas especies en la guía, pues resulta que no coincide. A ver, dice, una especie con una cabecita muy amarilla no debería de tener estos eh, coloración en los flancos, estas líneas en los flancos. Y bueno, pues es que es un híbrido, y en la guía Sibley sí está marcado un dibujo del híbrido, pero no en todas las guías pues están dibujos del híbrido. Bueno, aquí hay algunos otros aspectos de
qué caracteres son útiles para la determinación de las especies. Lo pasamos rápido. Es importante también que ustedes pues vean, practiquen con los nombres correctos de los nombres de la topografía, les dicen algunos, del ave, de las diferentes partes del ave, para que podamos hablar con propiedad de ellas. En diferentes libros pues hay diferentes nombres, pero bueno, con que tomemos alguno como base y pues hablemos correctamente sobre las diferentes partes del ave. Así que entonces la recomendación es que observemos todo lo que sea posible antes de buscar un individuo en la guía y anotemos o dibujemos el ave antes de buscar. Cuando empezamos a buscar el ave en la guía, nuestra memoria se empieza a confundir, a contaminar y ya no sabíamos si realmente la vimos así o estamos ahora inventando y metiendo información de lo que estamos observando y ya no sabemos si tenía o no tenía. Entonces, primero, observar, observar y luego observar. Y luego anotar o en todo caso hacer un dibujo muy sencillo antes de buscar las cosas en la guía. Y así, cada una de estas especies que la viéramos un momento, pues pudiéramos estar observando primero, anotando sus características y ya después buscarlas en la guía. Les dejo estas otras imágenes en la presentación de PowerPoint para que vayan buscándola e identificándolas.